Damos la bienvenida a esta última fecha, ¿sí? Bueno, muy buenos días. Un gusto poder contactarme con ustedes por esta vía. Lugares que algunos que conozco, otros que espero conocer muy pronto, así que un saludo a todos los que nos están escuchando y bueno, vamos al tema. El tema para el cual estamos hoy convocados dentro de lo que es el marco de estas charlas y dentro de lo que es el marco de lo que nosotros normalmente enseñamos en la Tecnicatura Universitaria de Fotografía en San Luis, es un tema que no es menor. Les soy franco, cuando mis colegas de la universidad me comentaron que íbamos a tener esta instancia y empezamos a hablar de los temas y me dijeron muy suelto de cuerpo, vos tenés que hablar del color en la fotografía digital. Y yo, la verdad que dije, qué gauchitos, ¿sí? Ahí estaba acusando el impacto de eso cuando vino el golpe de knockout que me dijeron, y tenés una hora. Así que, ¿por qué? Porque el tema del color en realidad es uno de los temas más complejos, pero a la vez más fascinantes dentro de la fotografía, más aún dentro de la fotografía digital. Y en realidad no podemos hablar de color en la fotografía digital, ni siquiera de color en la fotografía, si no vemos dos o tres cositas muy básicas de lo que es el color, porque en realidad, para poder entender cómo las tecnologías actuales manejan la problemática del color, que no es menor, como dije recién, necesitamos saber dos o tres cosas fundamentales. Vamos a ir arrancando con la presentación. Y vamos a tratar entonces de hacer esta patriada de poco menos de una hora o poco más, poder darles un pantallazo de lo que se trata de este tema que es central, como dije, en toda imagen digital, porque en realidad lo que vamos a ver tiene que ver con la imagen digital en general y algunas particularidades que vamos a señalar con la fotografía digital. El color en la imagen digital. No se preocupe que ese no es el fondo de pantalla de toda la charla, así que es simplemente, esa imagen la pusimos ahí porque en realidad es un trabajo que un programador, que no recuerdo el nombre en este momento, hizo con un algoritmo para que un monitor reprodujera al menos una vez todos los colores que puede reproducir. Es decir, que esa especie de fresco digital que vemos ahí atrás son todos los colores que al menos un dispositivo, que es un monitor como cualquiera podemos tener hoy en día en nuestra casa, puede reproducir. Para haber llegado a eso se ha recorrido un largo camino, ¿sí? Que empezó hace mucho tiempo atrás. Pero para llegar a ese punto y entender cómo es posible que un dispositivo digital pueda reproducir color, tenemos que hacernos la pregunta básica, ¿sí? En realidad, ¿qué es el color? ¿De qué estamos hablando? ¿Y de qué tipo de fenómeno estamos hablando? ¿De un fenómeno absoluto que es por decirlo, una constante en el universo para todos los seres que percibimos color, o es algo que está relacionado a nuestra propia naturaleza y que en realidad vemos solamente una parte de este mundo? Es lo que vamos a intentar responder, y si googleamos esta pregunta y buscamos una definición de color, nos vamos a encontrar con definiciones muy parecidas a esta que estamos buscando acá, que es la que dice que es una impresión, y resaltamos algunas palabras que son clave en esta definición para entender el fenómeno del color. Primero dice que es una impresión, con lo cual ya estamos en problema. ¿Por qué? Porque decir impresión nos está hablando de algo que tiene un alto grado de subjetividad. Es decir, puede haber una temperatura en este momento en cada uno de estos NAC, y eso es medible y es objetivable por un instrumento, pero la sensación que cada uno tengamos puede ser bien distinta. También dice la definición que esto se produce en la retina, con lo cual nuestro sistema perceptual tiene algo que ver con el tema del color, y dice que son los rayos de luz reflejados y absorbidos, o sea, tenemos que hablar de la luz, tenemos que hablar básicamente de dos o tres fenómenos físicos muy básicos, que son absorbidos por un cuerpo y según la longitud de onda de estos rayos. O sea, vamos a ir de a poquito viendo qué quiere decir cada una de estas palabras para poder entender de una manera sencilla pero bastante acertada qué es el color. La luz, muy brevemente, la luz para nosotros es algo dado, a lo cual estamos habituados,
y podemos decir que la luz visible es una forma de energía que emiten algunos cuerpos que se llaman fuentes luminosas. Pero en realidad la luz no es nada más que una pequeña porción de una gran energía que está dispersa por todo el universo, que es lo que se conoce con el nombre de espectro electromagnético. El espectro electromagnético tiene una constante o una característica general a toda esta energía, que es la forma en la cual esta energía se traslada. Decimos que es un fenómeno ondulatorio en el cual estas ondas que suben y bajan y se trasladan siempre de una forma lineal, perfectamente recta, sabemos que la luz se comporta así, hay una característica fundamental más allá de su intensidad, que es justamente lo que nos muestra acá este gráfico, que es la longitud de onda. ¿Qué quiere decir? La distancia que hay entre un pico y otro, o entre un valle y otro de esta onda. Y lo que vemos acá es una representación de todo ese espectro, que es denominado el espectro electromagnético. Y si nos ponemos a ver en este dibujo, vemos energías que están asociadas a un montón de cosas que usamos en nuestra vida diaria. Escuchamos radio, vemos televisión, cocinamos nuestros alimentos, nos calentamos, ¿sí?, con estufas eléctricas, podemos ver nuestro cuerpo, ¿sí?, dentro de él, a partir de los rayos X, hay un montón de fenómenos asociados con la telefonía celular, por ejemplo, sin más lejos. Incluso esta misma energía puede llegar a matarnos, como son las energías de más alta frecuencia, los famosos rayos gamma, que son los que se desprenden en todos los elementos radioactivos y de una explosión atómica. Aunque parezca mentira, todo esto es lo mismo. La diferencia que esta energía haga o sirva para alguno de estos cometidos estriba nada más entre la distancia entre dos ondas, o sea, la longitud de onda. ¿Y por qué lo traemos a colación a este espectro electromagnético? Porque hay una pequeñísima parte de este continuo de longitudes de onda que nosotros tenemos la particularidad de poder ver. ¿Qué quiere decir? A todos, y lo vemos acá, en este cuadro que es más gráfico todavía, a toda esta energía la podemos llegar a sentir, como por ejemplo un problema en nuestro tiempo, los rayos ultravioleta que tenemos en demasía a partir de la destrucción de la capa de ozono. Eso nuestra piel lo puede llegar a sentir. Pero tenemos un órgano especializado en un pequeño intervalo de esta energía. Ese pequeño intervalo que llamamos luz visible, justamente porque es la parte de toda esta energía que nosotros podemos ver, lo hemos visto esto seguramente en la secundaria o en algún momento, hasta la tapa de algún disco de un grupo famoso. Esa luz está compuesta por diferentes longitudes de onda y en algunos fenómenos físicos, como es, por ejemplo, el famoso experimento del prisma que habremos hecho en la escuela, o lo que pasa en la naturaleza cada vez que deja de llover y quedan gotas de agua en suspensión en la atmósfera. Cada gotita se comporta como un pequeño prisma que puede descomponer y mostrarnos de manera visible cómo está compuesta esta luz blanca, que es lo que estamos viendo acá. Y ahora ya podemos hablar con más precisión y en cierta forma mensurar de dónde hasta dónde de este espectro continuo nosotros estamos capacitados para ver. El ser humano tipo, ve aproximadamente entre los 700 y los 450 nanómetros, que es una medida hiper pequeña. Para que tengamos idea, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, ¿sí?, de esa magnitud que estamos hablando, pero tenemos receptores que están especializados en poder darnos sensaciones de esas longitudes de onda, ¿sí? Si a ese espectro luminoso que nuestros ojos pueden ver, en cierta forma lo agarramos y lo unimos, si vamos a volver un poquito para explicar algo, ¿qué vemos si ya hablamos de colores y empezamos a usar ese término? Y vemos aproximadamente de lo que se denomina infrarrojos, ¿sí?, o de los rojos, es decir, desde el límite del infrarrojo en adelante, si no vemos los infrarrojos, hasta lo que se denominan los ultravioletas. Si no llegamos a ver los ultravioleta, vemos simplemente hasta algunos tonos
azulados, violáceos, que están próximos al inicio de los ultravioletas. Nosotros no lo vemos, pero hay dispositivos, ¿sí? Hay, por ejemplo, si yo en este momento apuntara a esta cámara que me está grabando con un control remoto, no lo voy a hacer porque no quiero que se nos descalibre nada más en el equipamiento, podríamos ver, hagan esa prueba con su celular incluso, agarren un control remoto de su televisor y enfóquenlo con la cámara de su celular, oprímanlo y van a ver que en la pantalla del celular ustedes van a ver cómo titila esa lucecita y nuestros ojos que están viendo ese fenómeno en el mismo momento no lo pueden percibir. ¿Qué quiere decir? Que nuestro celular tiene una captación extendida, en este caso hacia el infrarrojo, o sea, más abajo de los 700 nanómetros. Ahora, si a este continuo de color, que son todos los colores que en la naturaleza nosotros podemos captar, en cierta forma lo doblamos y lo unimos por sus puntas, tenemos lo que se denomina un círculo cromático y empezamos a adentrarnos de a poquito en lo que se conoce hoy como la teoría del color, que es una teoría que ya ha sido la que está en boga, o la más aceptada es la que propuso Newton en su momento, que intenta organizar los colores de acuerdo a un criterio, ¿sí? Y empieza a sectorizarlos tratando de lograr colores concretos y no un continuo donde no podemos saber dónde empieza o termina un tono, hasta sintetizarlo en su máxima expresión y llegamos a este círculo cromático que, si lo vemos, está compuesto por 6 colores, ¿sí? Tenemos 3 colores que los vamos a llamar de ya principales, vamos a explicar enseguida por qué, que es el rojo, el verde y el azul, y entre ellos tenemos el amarillo, el magenta y el cian. Esta teoría del color ha sido necesaria para poder explicar un montón de fenómenos y a su vez poder desarrollar tecnologías que permitan la captación y la reproducción del color. Desde este marco conceptual, entonces, de la teoría del color se habla de dos síntesis. Síntesis, ¿qué quiere decir? Una mezcla en la cual, poniendo uno o varios componentes, nosotros logramos un resultado. En el caso de la síntesis aditiva, como ya sabemos que son las longitudes de onda, ¿sí? Es una síntesis que genera color a partir de la sumatoria de longitudes de onda. ¿Qué quiere decir? Si nosotros a una luz la mezclamos con otra luz que tiene otra longitud de onda distinta, o sea, otro color distinto, vamos a lograr un tercer color. Esta síntesis aditiva, como dice acá la definición, produce los denominados colores luz, y más adelante vamos a ver bien por qué se los llama así, y trabaja sobre 3 colores que considera primarios, que quiere decir que son colores que son los necesarios para poder recrear todos los otros colores que nosotros podemos tener en el espectro visible. En la síntesis aditiva, justamente, los colores primarios son el rojo, el azul y el verde. La famosa sigla RGB, que hoy se escucha por todos lados por las iniciales de estos colores en inglés. Como su nombre lo dice, como estamos hablando de una sumatoria de longitudes de onda, ¿qué pasa si nosotros, este experimento también es muy probable que muchos lo hayan hecho en la secundaria, ¿sí? De manera de poner 3 papeles celofán, por ejemplo, 3 papeles de color, o 3 filtros, o 3 proyectores, y proyectar esas luces sobre una pared blanca. Si empezáramos proyectando primero el rojo, y después encendiéramos, por ejemplo, el verde, ¿sí? Notaríamos que en la zona en que esos dos colores se solapan, aparece un tercer color, ¿sí? Que es el amarillo, ¿sí? Ese color, ¿de dónde surge? Justamente de la sumatoria de las longitudes de onda del rojo más las longitudes de onda del verde. De la misma manera, si superponemos la luz azul que la luz roja, aparecería el magenta entre ellos dos, ¿sí? Y si superponemos el azul con el verde, aparecería el color que denominamos cian. Ahora bien, ¿qué pasa en esa zona donde estos 3 colores se superponen entre sí? Y es lo que pasa en el centro de este esquema, que como dice la definición, la sumatoria de las longitudes de onda de los 3 colores primarios da el blanco, ¿sí? En función de esto que terminamos de decir, se entiende a cada color primario con su color que tiene enfrente, es decir, en el caso, por ejemplo, el azul con el amarillo, se dice que son colores complementarios. ¿Por qué? Porque si al azul le sumamos amarillo, también obtenemos blanco. ¿Por qué? Porque el amarillo ya contiene dentro de sí a los otros 2 colores primarios, que son el rojo y el verde. De la misma manera,
el rojo es complementario con el cian y el verde es complementario con el magenta. Yo hablo porque estamos acotados de tiempo, pero por favor cualquier consulta en cualquier momento me dicen y paramos y explicamos lo que haga falta. Sí, mira, yo quería aclarar algo que capaz que no sé si los otros NAC lo pensaron o capaz que no, porque saben más de fotografía, pero es interesante volver a ver el tema de lo que serían los colores primarios, que no es lo mismo que colores primarios en otro tipo de colores, ¿no? Que no es la luz. Entonces es sumamente importante, porque quizás yo, si agarro el tema de fotografía y color en la fotografía, y digo, colores primarios, pienso rojo, azul y amarillo, y nunca voy a pensar que el rojo y el verde hacen amarillo, y el verde como un primario. Entonces está bueno revisar de que no es lo mismo que cuando nos enseñan en la escuela los colores en acrílicos y otras, bases que no es la luz, que funciona diferente la luz a las pinturas, digamos. Exactamente, está perfecta tu pregunta, tu acotación, en realidad te estás adelantando a la próxima diapositiva, porque efectivamente no existe una sola síntesis, sino que existen dos síntesis fundamentales, que la otra de la que se trata y es la que vos te estás refiriendo es la síntesis sustractiva, y es la que en general aprende toda aquella persona que hace, por ejemplo, pintura, impresión, es decir, todo aquel que trabaja con pigmentos, ¿sí? A esta síntesis sustractiva, ¿cómo trabaja? Trabaja justamente, como su nombre lo indica, de la forma contraria de la síntesis aditiva. Como lo dice aquí, la síntesis sustractiva se basa en la resta de longitudes de onda. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no sumamos longitud de onda, sino que restamos o quitamos longitudes de onda, y de esa forma vamos produciendo nuevos colores en función de lo que vamos quitando, ¿sí? En esta síntesis sustractiva también se la conocen, como vos bien dijiste, como colores pigmento, ¿sí? Y en esta síntesis los colores primarios son justamente los complementarios de la otra, ¿sí? En la síntesis sustractiva los colores primarios son el amarillo, el magenta y el cian, CMI por sus iniciales en inglés. Pero aquí, justamente en función de la mecánica de esta síntesis, como vemos, cuando se superpone, por ejemplo, dos colores primarios de esta síntesis, nos da como resultado un primario de la síntesis aditiva. En el caso del cian más el amarillo, nos da verde, ¿sí? El amarillo más el magenta nos da rojo, y el cian más el magenta nos da azul. Y la gran diferencia es que en aquella zona donde se superponen, o mejor dicho, donde restamos todas las longitudes de onda, ¿qué nos queda? Nada. Obviamente entonces el resultado será negro, ¿sí? Lo dejamos acá, más adelante cuando expliquemos en qué parte de los procesos fotográficos se utilizan, vamos a terminar de entender. Pero esto es fundamental, que entendamos que para generar color contamos estas dos posibilidades, ¿sí? Que tienen que ver con la física de lo que tenemos que hablar, que son las longitudes de onda. ¿Por qué? Porque en última instancia, para que yo tenga la sensación de color, de alguna forma van a tener que llegar esas longitudes de onda hasta mi ojo. ¿Se entiende? Entonces, el marco conceptual con el cual se realiza es este que terminamos de mostrar. Entonces ya podemos entender, pregunta que nos hacemos incluso cuando somos niños, es decir, ¿por qué las cosas tienen color? ¿De dónde viene el color de las cosas? Y en realidad la explicación está en lo que terminamos de hablar. ¿Por qué? Porque justamente referido con la síntesis sustractiva, todos los elementos, todos los cuerpos, toda la superficie funcionan según la síntesis sustractiva. ¿Por qué? Porque cada material, de acuerdo a su textura y a su composición físico-química, tiene la capacidad de absorber determinadas longitudes de onda y de devolver al ambiente las longitudes de onda restantes. En el caso del prisma, como vemos arriba, y lo que hicimos en el primer experimento, ahí no tenemos pérdida de ninguna longitud de onda. ¿Qué pasa en el caso de la flor que estamos viendo en la ilustración de la izquierda? En el caso, como la flor es blanca, ¿sí? ¿Por qué es blanca? Porque todas las longitudes de onda que llegan, ¿sí? Suponiendo que la luz que llega está equilibrada en esos tres componentes de rojo, azul y verde, como la superficie de los pétalos me devuelve todas las longitudes de onda de la misma manera, yo tengo la percepción de color blanco, que es lo mismo que está pasando, por ejemplo, en este monitor o en esta pantalla que estamos viendo, en las partes blancas. ¿Por qué yo lo estoy percibiendo así? Porque me está devolviendo la misma cantidad
de longitudes de onda de los tres componentes. ¿Qué pasa en el caso de la hoja verde, de la misma planta? Bueno, ahí el pigmento o la superficie de esa hoja actúa como un filtro y, de acuerdo a la síntesis, a la síntesis sustractiva, está extrayendo o absorbiendo de esa luz blanca que llegó el componente rojo y el componente azul. Por lo tanto, ¿qué me está devolviendo y qué llega a mi ojo? Solamente el componente verde, ¿sí? En su mayor parte. Entonces, mi sentido visual tiene la sensación de color verde. ¿Estamos hasta ahí? De esta manera se explican toda la increíble riqueza de color que podemos tener en un paisaje como este y que también podemos captar en una fotografía. Simplemente con este principio tan básico de que lleguen determinadas longitudes de onda y que cada superficie se quede con una parte y me devuelva el resto. Ahora, esto que terminamos de ver, este marco teórico, ¿es algo universal? Es decir, ¿es una constante del universo, como las leyes de la gravedad, por ejemplo, las leyes de gravitación, o depende de nosotros? ¿O esta teoría responde a nuestras condiciones físicas? La respuesta es justamente lo segundo, responde a nuestras condiciones físicas, y para entender por qué tenemos que ver muy rápidamente cómo percibimos nosotros, ¿sí? Aquí estamos viendo un recorte de nuestra cámara fotográfica, ¿sí? Que es nuestro ojo, nuestro sistema visual, en el cual no nos vamos a detener, simplemente nos vamos a concentrar en la parte que nos interesa, que es la parte trasera de nuestro globo ocular, donde nuestro lente natural, que es el cristalino, y nuestra caja oscura, que es el globo ocular, forman imagen. Y esta zona se llama fóvea, que como lo vemos representada ahí, es donde están concentradas nuestros, para decirlo hoy en términos actuales, nuestro sensor fotográfico que nos permite transformar la luz en información nerviosa. Si nosotros hiciéramos un corte en nuestra retina, encontraríamos un grupo de células que están, fíjense, la paradoja, no están apuntando a la luz, sino están apuntando a la parte trasera del globo ocular, ¿sí? Y si hiciéramos todavía, que las podemos ver acá, lo que pasa es que yo estoy, por ahí, díganme si no se entiende, porque yo estoy apuntando con un láser a un ahí está, bueno, ahí me ayuda Orlando, a esos que estamos viendo ahí, que sería la parte posterior de la retina, donde están nuestras células especializadas en la fotodetección, ¿sí? Aquí tenemos un corte más detallado y tenemos las células que a nosotros nos permite ver, y son dos tipos distintos, entonces seguramente lo van a recordar, que son los famosos bastones, ¿sí? Que son los oscuros, que como ven son todos iguales, y los conos, que son unas células que tienen esta forma, pero como ven acá en esta ilustración, están diferenciados en tres colores, ¿sí? Justamente rojo, azul y verde. ¿Cómo percibimos nosotros el color? Justamente gracias a estas células especializadas, que son de los dos tipos de células que la evolución nos ha dotado para percibir el brillo, son los que pueden discriminar color. ¿Cuál es la diferencia? Que los bastones solamente son mucho más sensibles, son mucho más eficientes, pero solo pueden percibir niveles de brillo, es decir, más oscuro o más claro, pero no pueden discriminar longitudes de onda. En contrapartida, los conos sí pueden discriminar longitudes de onda, y tenemos tres células distintas que tienen dentro de sí una sustancia que se llama rodopsina, que tampoco vamos a explicar el funcionamiento, pero que en función de un fenómeno fotoquímico liberan, podemos decir, hablando mal y pronto, un pequeño impulso eléctrico hacia nuestro cerebro, proporcional a la cantidad de luz de esa longitud de onda que incide sobre él. O sea, que lo que estamos viendo acá, que la teoría del color habla de tres colores primarios, justamente el rojo, el verde y el azul, porque nosotros no tenemos otra forma de percibir el color que no sea en función de esta manera, ¿sí? Si nosotros tuviéramos células especializadas en otros colores, la síntesis de color sería distinta en consonancia con nuestra base biológica. Javier, dos cosas para agregar de la vida cotidiana también. Esto que vos comentabas de los conos y los bastones, si yo no me equivoco, era cuando, por ejemplo, estamos acá con la luz y todo, de repente apagan la luz y tardamos
en poder ver algo, y después de que se apagó la luz empezamos a ver más, empiezan a funcionar los bastones que distinguen esto que vos decías, la luz Exactamente. y la oscuridad. Exactamente. Y Bueno, por otro lado, esto de las tres diferenciaciones de color que tienen los conos que decís en nuestro cuerpo, por eso a veces se dice, bueno, no, los perros, los gatos ven en otros colores, porque tiene que ver con la célula de cada organismo, ¿no? Nosotros tenemos estos tres, RGB, y ellos, no, la verdad que no sé, pero tendrán otros. Así que está bueno porque no todos son, digamos, iguales, del mismo modo, y no todos perciben de la misma manera. totalmente, y enseguida te voy a responder eso que terminas de decir. Lo que voy a decir es totalmente cierto. Los bastones justamente nos otorgan una visión en blanco y negro, pero de mucha mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque los conos, para poder trabajar, necesitan un impulso o un nivel energético mínimo para que se activen. Es lo que pasa en el cine, ¿sí? Cuando se apaga la luz del cine, como vos bien decís, dejamos de percibir color. ¿Por qué? Porque el nivel de energía de esa luz que llega a nuestra retina no alcanza a excitar los conos, pero sí los bastones. De ahí el famoso dicho, por ejemplo, que de noche todos los gatos son pardos. O sea, no es que dejen de tener color. Nosotros dejamos de poder percibirlos cuando los niveles de iluminación bajan por debajo de determinado nivel. Pero ¿qué pasa en el cine? O qué pasa, por ejemplo, acá en los NAC que nos están viendo. ¿Qué pasa cuando se prende el proyector? ¿Sí? Cuando se prende el proyector y se refleja en la pantalla, volvemos a percibir color. ¿Por qué? Porque la energía que está aportando ese proyector es lo suficiente para que los conos vuelvan a excitarse y vuelvan a trabajar. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la diferencia de estas células especializadas, que cada una cumple su función y las dos son necesarias. Antes de ir a responder lo que vos decís, fíjate lo que estamos viendo acá, que este cuadro nos muestra cuál es la sensibilidad de nuestro sistema visual de acuerdo a la longitud de onda. Y como vemos, los conos tienen su mayor eficiencia, lo vemos acá en este otro cuadro, hacia la gama de los verdes, ¿sí? O sea que hacia los 530 nanómetros, más o menos, nuestro ojo es donde mayor capacidad tiene, es decir, donde ve más fino y donde más capacidad tiene de discriminar color. Un poco menos en el rojo y mucho menos en la gama de los azules. O sea que somos mucho mejores discriminando gama de verde y rojo que de azules. Y a su vez, este cuadro también está bueno porque involucra también a los bastones y nos dice en qué lugar de este espectro son más eficientes. Vamos a esto lo vamos a adelantar, es decir, esto simplemente era para mostrar el camino que siguen, es decir, de la retina salen dos cablecitos, podemos decir, hablando con términos más actuales, que llevan esa información, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia una parte quizás insospechada, que es nuestra nuca, ¿sí? Toda esa información que genera nuestra retina, todos esos impulsos eléctricos que los bastones capturan, es una información en crudo, podemos decir hoy, ¿sí? Que no va a tener sentido y no va a tener ningún concepto asociado, y recién no vamos a percibir hasta que nuestro cerebro, concretamente nuestra nuca, lo que se llama la corteza visual, elabore esa información y le dé un sentido. Por eso decimos nosotros que más que ver, nosotros percibimos. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Ver es simplemente la captura de esa información. Percibir es darle sentido y darle una idea. Y acá podríamos hablar horas de las famosas imágenes ambiguas y un montón de test que usan los psicólogos para demostrar que nuestro cerebro, nuestro procesador, ¿sí? Muchas veces es un portento es la computadora más poderosa del universo, al menos que conocemos hasta ahora, que nos permite darle sentido y poder manejarnos, pero que también no es tan fiable y que muchas veces nos puede jugar malas pasadas, ¿sí? Y si hablamos del color, mucho más, porque por ejemplo, si vemos este cuadrito en tono verde que estamos viendo, todos podemos darnos cuenta que es un tono determinado, pero si vemos el otro cuadrito del costado, ya nos entra duda, ¿sí? Si es el mismo tono de verde. Y en realidad es el mismo tono de verde. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro sufre la influencia del entorno del segundo cuadro y, en cierta forma, redefine esta información y puede prestarse, como en este caso, a confusiones. Nadie en su sano juicio por ahí se jugaría algo de plata en asegurar que esos tonos son iguales, pero esos tonos son iguales, ¿sí? Otro ejemplo, para ir más rápido.
¿sí? De cómo influye el entorno, y los colores cuando empiezan a relacionarse y se empiezan a relacionar entre sí, tienden a contraerse, tienden a expandirse, y eso físicamente no ocurre, eso solamente ocurre dentro de nuestro cerebro. Como en este caso, siempre tenemos esa duda. Ahora ya estamos condicionados. ¿Quién podría decir que esos dos tonos son iguales? Podemos pensar que sí, hay una trampa, son iguales por el entorno, pero en realidad no son iguales. Si lo ponemos uno al lado del otro y sacamos el entorno, nos es mucho más fácil, o a nuestro cerebro es mucho más fácil, notar esta diferencia. Esto llega al punto de incluso que nuestro cerebro puede llegar a ver color, ¿sí? Y si hacemos este experimento, miramos ese círculo rojo fijamente durante unos segundos, ¿sí? Y no miramos a otro lado, y de pronto eliminamos este estímulo, ¿qué pasa? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Alcanzaron a ver lo que pasó? Lo vemos de nuevo. Si en los NAC está la luz apagada del ambiente, va a ser mucho más fácil de percibir, ¿sí? Si nos quedamos fijamente, vamos a ver que aparece en ese lugar donde el círculo rojo estaba y ya no está, aparece un círculo de color complementario, ¿sí? Aparece un círculo color cian. Por algún mecanismo fisiológico de compensación, nuestro cerebro genera todos estos casos que estamos viendo. Y esto nos lleva a la pregunta, que es lo que vos también recién terminabas de decir. Entonces, lo que nosotros vemos, tanto por una cuestión física como una cuestión biológica, ¿es el mundo real? Y la realidad la vamos a responder quizá con este ejemplo, ¿sí? Supongamos que ahora, para poner un ejemplo de la sabiduría popular, supongamos que en cada uno de estos NAC en este momento se escucha un ruido y entra este muchacho que estamos viendo en la foto, ¿sí? Ya va a ser una situación preocupante. No es que va por ¿Sí? allá atrás, No. también lo vieron. Está bien, no, ese no. Ese también es preocupante. Pero si este muchacho es bastante enojado, nos vamos a poner todos muy nerviosos, ¿sí? Si estamos ahí. Todos, y quizás especialmente este muchacho, ¿sí? La sabiduría popular, si hablamos en colores, dice que negro toro y ropa roja no es buena combinación, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe el mito de que el toro se excita con el color rojo de la capa y por eso los toreros usan ese color para que el toro digamos, tenga mayor ímpetu y el torero se busca más. En realidad, esto pues sabemos que no es así, y muchas veces a esto se le antepone otro mito, que es algo que vos mencionaste recién. Hay quien dice no, porque en realidad el toro ve en blanco y negro, ¿sí? En realidad ese también es otro mito que durante mucho tiempo se planteaba, pero lo que hoy sabemos en realidad que pasa es que el toro y gran parte de los animales en realidad lo que tienen es lo siguiente. Este cuadro nos resume el espectro lumínico, la luz visible y los tres lugares donde nosotros tenemos fotorreceptores, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una visión que se denomina tricrómica, ¿sí? Es decir, discriminamos tres colores principales y de acuerdo a la síntesis que hagamos de eso, podemos reproducir una gama amplísima de colores. Hoy se sabe que la mayor parte de los animales, excepto los primates, de los cuales estamos nosotros, no tienen esa suerte, sino que tienen solamente dos receptores en su retina, por lo tanto pueden detectar solamente dos longitudes de onda, el azul, como nosotros, pero en lugar de tener un detector para el verde y un detector para el rojo, tienen uno solo para todo el resto, ¿sí? Que se ubica más o menos en el rango de los amarillos. Por lo tanto, el espectro dicrómata, como dice acá, o sea, la visión que un ser viviente dicrómata, y los colores que pueda reproducir va a salir de esta síntesis que estamos viendo abajo, ¿sí? Podemos hacer una especie de síntesis aditiva, pero tenemos una paleta mucho más limitada, ¿sí? Desde base, por lo tanto, los colores que nosotros vamos a poder, que estos seres van a poder reproducir son mucho menores. Y a este punto que estamos viendo acá, lo de arriba es lo que vemos nosotros como seres tricrómatas. Abajo estamos viendo lo que vería en los mismos cubos que vería un ser, como en el caso de la mayor parte de los animales, que solamente puede discriminar dos colores. Como vemos, en la gama de los azules obviamente vamos a ver semejante, pero ellos van a perder muchísima capacidad de discriminación
están hacia los dos lados del espectro, fundamentalmente hacia lo del rojo, llegando al punto de ser imposible que puedan percibir el rojo como un color separado. Entonces, este paisaje, que nos parece tan interesante y tan bonito por su riqueza de color, sobre todo los tonos rojos, que es lo que le dan interés, visto por nuestro perro, por ejemplo, o por el toro en cuestión del que estamos hablando, sería algo muy semejante a esto. Por lo cual, sacamos dos conclusiones. Primero, no tenemos que ponernos nerviosos si entra el toro y estamos vestidos de rojo, ¿sí? Y tampoco tiene mucho sentido tratar de entrenar a nuestro perro para que encuentre la zapatilla roja y la discrimine de otra semejante, porque el pobre pichicho no puede ver el rojo, tiene otros recursos, ¿sí? Para poder, pero no el color. ¿Se entiende lo que estamos diciendo hasta acá? Bueno, esto nos puede llevar a pensar que en realidad nosotros somos los mejores capacitados para discernir el color, pero la verdad no es esa. Si fuéramos aves, por ejemplo, estamos en desventaja, porque la mayor parte de las aves y gran parte de los reptiles son cuatricrómicos. ¿Qué quiere decir? Que tienen 4 receptores para ver color. ¿Y dónde ven? Fundamentalmente, que es donde nosotros llegamos, en la región del ultravioleta. Lo que vemos abajo es una flor vista por nosotros, es decir, por seres tricromáticos, y la misma flor como la vería, por ejemplo, un ave que puede ver el ultravioleta, ¿sí? Desde el punto de vista biológico, esto es tremendamente útil para estos animales, porque, por ejemplo, ya que estamos hablando del águila, que es quizás uno de los seres de mejor vista en la naturaleza, al poder ver el ultravioleta, por ejemplo, un águila volando a decenas de metros de altura puede ver la luz ultravioleta que, por ejemplo, reflejan la orina de los roedores. Entonces, un águila volando sobre un campo puede seguir un rastro de su presa, en este caso un pequeño ratón, simplemente siguiendo el rastro de su orina, que para nosotros es totalmente invisible, pero para él es tan claro como esta mancha que estamos viendo en la parte central de la ilustración. Y si vamos al campeón mundial, y ya para cerrar este paréntesis que estamos haciendo, hoy por hoy el campeón mundial absoluto de la visión es este animal extrañísimo que se llama Mascarudo. No. Es un bueno, es mantis, yo me acuerdo, es muy común. Un camarón, perdón. Es un camarón, se conoce como el nombre de camarón mantis, vive en los arrecifes coralinos de Australia y hoy por hoy se piensa que es el animal que más ve en el mundo, ¿sí? Incluso cosas que parecen de ciencia ficción. ¿Qué ve este bichito? Tiene, al menos se sabe hasta ahora, por lo menos 12 fotorreceptores distintos, discrimina, es decir, divide el espectro visual muchísimo más que nosotros, pero incluso tiene 4 sensores para ver el ultravioleta y según se piensa también es capaz de ver la luz polarizada, algo que es prácticamente ciencia ficción. Obviamente no podemos ni siquiera imaginar lo que es el mundo para este animalito, ¿sí? Que más allá de esto tiene otras aptitudes que son interesantísimas, googleenlo y se van a quedar sorprendidos. Dicho sea de paso, es el noqueador más potente de la naturaleza. Tiene como dos manitos con el cual noquea a sus presas con una potencia equivalente a un disparo de una bala 22. Por todo esto, este animal está siendo exhaustivamente estudiado en este momento, no solamente por las capacidades de esta particularidad de su arma ofensiva, sino de su visión, y es muy probable que la televisión del futuro le deba mucho a las investigaciones que se están haciendo en este momento sobre este animal. Pero bueno, nos fuimos un poco a la rama, pero me parece interesante para entender, de última, que el color en realidad es una idea nuestra y hay algunos autores que dicen con bastante fundamento que en realidad el color no existe, ¿sí? Solamente existe lo que nosotros podemos interpretar de acuerdo a nuestras capacidades fisiológicas. Entrando entonces en el tema para el cual hicimos todo este viaje previo sobre la naturaleza del color, si queremos tener fotografía de color o cualquier imagen en color, tenemos que lograr dos cosas. Primero tenemos que lograr una tecnología que nos permita discriminar, registrar el color
¿Pero de qué manera? Pudiendo discriminar justamente estas longitudes de onda que son las que el ojo humano necesita para poder captar color. Y a su vez, si después queremos reproducir el color, tenemos que encontrar alguna forma de reflejar y emitir también esas longitudes de onda específicas para que nuestro ojo vuelva a tener la misma sensación de color que tuvo la escena que yo pude fotografiar o registrar en un momento. Muy brevemente, ¿cómo se hizo esto? Bueno, se hizo a fines del siglo XIX con la fotografía, con nuestra vieja y querida película, ¿sí? ¿Cómo hizo la película primero? Para registrar imagen. Esto no nos vamos a detener, pero una película fotográfica, ¿qué es? Es simplemente un soporte en el cual flotan, en una sustancia que se llama gelatina, granos de plata, que tienen la capacidad, de sales de plata, mejor dicho, de reaccionar en presencia de la luz. Muy sucintamente, como vemos acá, cada vez que un fotón o la luz impacta con un grano de plata, que obviamente está sensible, tiene que haber estado oculto a la luz hasta ese momento, produce un cambio químico, que quiere decir que ese grano empieza a oscurecerse, oscurecimiento que el proceso revelado completa, por lo cual cada grano de plata que recibió el impacto de la luz deja de ser una sal de plata para transformarse en plata metálica, por lo tanto de color negro, ¿sí? Y posteriormente, al final del proceso revelado, las sales de plata que no han sido convertidas salen de la película, y ¿qué obtenemos? El famoso negativo fotográfico, que recordamos, que está compuesto ¿por qué? Por las sales de plata que recibieron luz y se oscurecieron, como en este caso como vemos esa parte del rostro, que es donde la luz ha incidido. Por lo tanto, como ha incidido más luz, esas platas han quedado ennegrecidas y por lo tanto son una especie de máscara que van a permitir que la luz no atraviese el negativo cuando hagamos el proceso inverso, que es el positivado sobre el papel fotográfico, ¿sí? Al término del cual vamos a lograr invertir esas luces y sombras y vamos a tener un positivo. Vemos que donde estaba la plata negra, ahora ¿qué tenemos? Tenemos luces representadas por el blanco del papel. Esa tecnología nos permitió tener imagen, ¿sí? Y así nació la fotografía y después vino el cine y todo lo que tenemos hoy en día. Pero esta tecnología básica tenía un problema, que es ¿cuál? Que esas sales de plata solamente podían captar una diferencia cuantitativa de luz, pero no cualitativa, ¿sí? Se ennegrecían mucho o poco de acuerdo a la longitud, a la cantidad de luz que recibieran, pero no podían discriminar si esa luz era de la longitud de onda del rojo, del verde o el azul. ¿Cómo se hizo? Entonces, para poder hacer una película que pudiera captar color, hoy lo decimos simplemente, a alguien se le tuvo que ocurrir, aprovechando un fenómeno físico muy simple, que es la transmisión selectiva. ¿Qué quiere decir la transmisión selectiva? Que yo tengo un elemento que tiene un color, ese color tiene la particularidad de que si llega luz blanca, o sea, compuesta por rayos rojos, azul y verde, solamente va a atravesar ese elemento, ese filtro transparente, la longitud de onda que corresponde a su color, pero va a bloquear, o sea, va a impedir el paso de los otros dos componentes. Por lo tanto, se dice que actúa como un filtro de su color, ¿sí? Un filtro azul deja pasar luz azul, un filtro verde solamente luz verde y un filtro rojo solamente luz roja, ¿sí? En la fotografía blanco y negro esto tenía incluso una aplicación, ¿sí? Por ejemplo, si yo ponía un filtro rojo en mi película blanco y negro, fíjense lo que pasaba. Y esta es una regla que se cumple siempre. Todo filtro obstaculiza totalmente el paso de su color complementario, es decir, el que tiene al frente en el círculo cromático, que es el cian, y también los dos que tiene al lado, que quiere decir que si yo fotografío con película blanco y negro a través de un filtro rojo, si yo salgo con remera roja, mi remera ¿cómo va a salir? Color blanco, ¿sí? Pero si tengo puesta una remera azul o verde, o una combinación entre ellas, esa remera va a salir totalmente negra, ¿sí? Bien, entonces, en base a este fenómeno que terminamos de ver, se pudo establecer y diseñar la película color. ¿Qué es la película color? Es simplemente 3 películas blanco y negro puestas una arriba de otra, ¿sí? Como si fuera un sándwich o un hojaldre, en el cual tengo 3 películas que estoy representando acá, donde vemos estos puntitos, donde tengo 2 cosas. Tengo granos de plata y tengo una sustancia, un colorante o copulante de los 3 colores primarios sustractivos.
¿Qué pasa? La luz viene de abajo, mejor dicho, de arriba hacia abajo, ¿sí? Empieza a atravesar la película. En la primera capa tengo una capa de granos de plata que son sensibles solamente al azul. Por sus propias condiciones físicas, solamente reaccionan ante la luz azul, ¿sí? Por lo tanto, una vez que se revelen, la sales de plata que reacciona al azul y el copulante se adhiere a ella, van a formar una imagen en tono amarillo. Abajo de esta capa, ¿qué tengo? Tengo un filtro amarillo. ¿Para qué? Para evitar que el amarillo siga su camino hacia las otras dos capas que están debajo, que son sensibles al amarillo, pero no me interesa que pasen. ¿Por qué? Que son sensibles al azul, pero que no tienen que pasar. ¿Por qué? Porque ya la información del azul fue obtenida en la primera capa. Por lo tanto, la segunda capa es la capa sensible al verde, también por las condiciones de su grano de plata, y tiene copulantes color magenta. Y por último tenemos la capa sensible al rojo con copulante su color complementario, que es el cian. ¿Qué quiere decir? Que después de que se produzca el revelado, nuestro viejo y querido negativo color va a tener una imagen que va a estar representada por los colores complementarios de lo que existía en la realidad, es decir, de la escena que nosotros fotografiamos, ¿sí? El amarillo, que va a corresponder a la capa que capturaba el azul, y así sucesivamente. Y cuando hagamos el revelado, vamos a lograr la inversión y vamos a tener los colores reales de la escena. Con esta tecnología, que hoy nos parece obsoleta, sin embargo, al final de la charla la vamos a reivindicar, porque vemos que todavía en algunos aspectos no ha sido superada, podríamos lograr captar imágenes, como vimos al principio, en este caso, en el negativo color de colores complementarios y en el positivado color, ¿sí? Para lograr los resultados que estamos viendo. Si esta tecnología nos permitió tener color durante prácticamente 50, 60 años. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, perfecto, Javier. Bueno, entonces ya vimos cómo hizo la fotografía en su momento, la técnica fotográfica, para lograr el primer de los cometidos, que fue poder discriminar longitudes de onda y poder tener un registro de color adecuado a nuestro sistema perceptivo. Quedaba el otro problema: ¿cómo reproducimos ahora esa imagen que nosotros capturamos con esta tecnología para que nuestro ojo vuelva a tener esa información, pero ya en forma de luz? Y para entender esto, podríamos hacer el siguiente experimento. Supongamos que tenemos un papel blanco o un mantel blanco y tenemos acetatos o papeles celofán de los tres colores primarios de la síntesis sustractiva, o sea, el amarillo, el magenta y el cian. Y los disponemos sobre ese papel blanco de esta manera, de manera que se solapen, y vamos a notar lo siguiente: que obviamente donde no hay ninguno de los filtros seguimos percibiendo blanco, donde tiramos el filtro cian vemos cian, magenta y amarillo, pero donde se empiezan a superponer los dos primarios sustractivos, como por ejemplo el cian y el amarillo, nosotros percibimos verde. Entre el rojo y el magenta, entre el amarillo y el magenta percibimos rojo, y entre el cian y el magenta percibimos azul. Y en el centro, obviamente, pasa lo que pasa en la síntesis sustractiva. No percibimos ninguna longitud de onda, por lo tanto tenemos la sensación de negro. ¿Qué pasó acá? Está funcionando la síntesis sustractiva en función de que estos filtros, que en este caso son elementos que pueden ser papeles, filtro de vidrio, lo que sea, funcionan de esta manera. Fíjense lo que pasa en el primero de las ilustraciones. El filtro cian absorbe, es decir, las tres longitudes de onda llegan al papel, pero el rojo no puede volver a atravesarlo, es absorbido por el filtro y solamente rebota en el papel y vuelve hacia mi ojo las componentes del azul y el verde, ¿sí? En el filtro magenta, el que es absorbido es la longitud del verde y solo me vuelve el azul y el rojo, y en el amarillo pasa lo mismo con sus complementarios, el azul, y me vuelve el rojo y el verde. Ahora, ¿qué pasa? Si yo superpongo dos de estos filtros, voy a seguir restando longitudes de onda, ¿sí? Y en el caso que superponga un filtro magenta y un filtro amarillo, el único color que va a poder volver, ¿sí?, es el rojo. En el caso del amarillo y el cian, el verde, y en el caso del cian y el magenta, el azul, ¿sí? Este principio básico
es lo que permite que yo vea, por ejemplo, una foto, ¿sí? Y tenga otra vez la sensación recompuesta en colores primarios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a volver a mi ojo? Como estamos viendo acá, van a volver colores primarios. Por lo tanto, de aquí en más, vamos a volver a hablar de síntesis aditiva. ¿Se entiende? Si yo pongo mi ojo en el primer gráfico, yo voy a tener percepción de cian. ¿Por qué? Porque lo que resta de acá, es decir, ese rayo verde y ese rayo azul, van a estimular los conos del verde y los conos azul, y mi cerebro va a hacer la síntesis y voy a tener la sensación de cian. ¿Dónde se usa esto? Se usaba en la fotografía, ¿sí? La fotografía en la película color, si nosotros, de acuerdo a lo que terminamos de hablar, para reproducir esta foto, este dibujo de la mariposita, por ejemplo, como vemos, cada una de esas capas de esa película guardaría esta información parcial, ¿sí? La capa de magenta, la capa de cian y la capa de la amarilla. En cada punto de esta imagen, con el papel blanco por detrás, la luz que vuelva me daría la sensación de lo que estoy viendo arriba. Como vemos, en la luna o el sol, lo que sea blanco, no hay ningún filtrado, que quiere decir que toda la luz que llegó volvió a mi ojo y por lo tanto tuve sensación de blanco. En el cuerpo de la mariposa, si vemos bien, se superponen las tres capas, o sea que en esa parte las tres capas sustraen longitudes de onda, por lo tanto yo tengo la sensación de negro. Ahora, ¿qué pasa? Esto que decimos que pasa, en la parte del cuerpo de la mariposa, en la teoría es así, en las películas fotográficas es así, pero en las artes gráficas en general, en todo lo que tiene que ver con tintas, que estamos hablando de ese fenómeno también, esto no es así, porque las tintas no logran ninguna de ellas tener el máximo, o sea, el 100% de absorción, y hay longitudes de onda que escapan a esa capacidad de absorción. Por lo tanto, en la práctica, ¿qué pasa? Se agrega, cuando hablamos siempre de impresión, una cuarta tinta, que es negra pura. ¿Para qué? Para ser aplicada en aquella zona donde es necesario reproducir un negro puro, o lo que es lo mismo, restar todas las longitudes de onda y que no salga ninguna. A esta síntesis, que es más conocida hoy en día, que se llama CMYK, es lo que manejan todos los diseñadores, todo aquel que tenga que trabajar con procesos de impresión, ya sea una impresora inkjet, ¿sí? O, como vamos a ver en esta otra ilustración, un proceso offset, ¿sí? Que no es otra cosa que 3 planchas, mejor dicho, 4 planchas, que se superponen y cada una va haciendo su resta de longitud de onda hasta lograr un original final que va a ser el resultado de lo que quede, es decir, de las longitudes de onda que cada una de estas capas me vayan absorbiendo. Y así estamos hoy. Con esta tecnología es suficiente para volver a algo que, y voy a tomar acá la palabra de Orlando, que dijo en su charla, que es volver a tener lo que es en lo cual toda fotografía importante debería terminar, que es su vuelta al papel, ¿sí? Esto es lo que hoy nos permite que nosotros podamos ver y nuestros ojos puedan ver una imagen y poder tener una idea muy aproximada del color real que esa imagen representa. Ahora, eso fue en el mundo analógico. ¿Qué pasó cuando empezamos a tener dispositivos que empezaron a reproducir el color, pero ahora de manera electrónica? Y digo electrónica y no digo digital directamente, porque en este apartado entra la televisión, ¿sí? Que reproduce también color, pero no es un elemento, al menos no lo fue en su inicio, de naturaleza digital. Como vemos, volvemos a lo mismo. Para que nuestro ojo vuelva a tener una sensación de color completa, tiene que tener estimulación en sus 3 tipos de células, ¿sí? O sea que tenemos que encontrar la forma de proyectar, en este caso, luz hacia nuestros ojos en los 3 colores principales para que, de acuerdo a eso y en función de la síntesis aditiva, volvamos a poder reproducir toda la paleta de colores. ¿Cómo podemos hacer esto? Podríamos poner 3 cañones chiquitos apuntando a nuestros ojos. En realidad parece poco práctico, pero en realidad la solución técnica es esa, ¿sí? ¿Cómo se realiza de la siguiente manera? ¿Sí? Esto ya lo dijimos. Vamos a usar la síntesis aditiva. Y si todos ustedes, ahora que tienen una pantalla delante, su notebook, su tablet o demás, y tuvieran una lupa lo suficientemente potente, podrían acercarse a la pantalla y verían que cada uno de esos puntitos, que a cierta distancia los vemos como
compuestos simplemente por un color, en realidad están compuestos por tres puntos más pequeños, justamente de los tres colores primarios aditivos, o sea, el verde, el rojo y el azul, ¿sí? A estos puntitos se los denomina luminóforas y son de hecho tres pequeños proyectores por cada píxel de nuestro monitor, que lo que están haciendo es permanentemente disparando haces de luz hacia nuestra retina, cada uno en su color primario. Esto que vemos acá es un simulador que bajé hace mucho tiempo de una página web ya extinta, creo, que nos permite ver muy rápidamente cómo trabaja este sistema, ¿sí? Lo que estamos viendo acá sería una ampliación de nuestra pantalla y acá abajo estos valores que son importantes, porque cada una de estas luminóforas puede brillar a 256 niveles de brillo distinto, ¿sí? O sea, 255 más el 0, que sería el apagado absoluto. ¿Cómo funciona esto? Javier, En este caso, sí. te comento algo, Sí. o en realidad para tener un poco de interacción también. Recuerdo que vos dijiste que las longitudes, lo que más veíamos en amplitud era el verde, y la realidad es que si bien sabemos que están esos tres colores mezclados, a mí al menos me da la sensación de que lo que más se ve es el verde. Si hago fuerza puedo ver un poco de azul, si hago fuerza puedo ver un poco de rojo, pero tiene que ver con esto que contabas antes, ¿no? Exactamente, mira, son muy certera en tus afirmaciones, porque lo que vos estás diciendo es cierto, y justamente eso que vos terminás de decir es lo que ha condicionado la última parte de la charla, que es la captura del color digital, que es lo más difícil, y los ingenieros al momento de diseñar los sensores, que son los que hoy nos permiten tener fotografía digital, tuvieron muy presente lo que vos terminás de decir, que es totalmente cierto. Te lo explico cuando lleguemos a ese punto, pero es muy buena tu acotación. Como efectivamente, espero entonces. Sí, como efectivamente dijiste, vamos a hacer un zoom para ver cómo funciona la reproducción electrónica de color. En este caso, cada una de las luminóforas está encendida. Lo que vemos acá es la representación de todas las luminóforas de ese color, ¿sí? Si nosotros ponemos al máximo nivel de brillo cada una de las luminóforas y cada uno de estos píxeles compuestos por las tres franjas de color, obviamente que tenemos tres niveles máximo de energía, y por lo tanto nuestro cerebro va a percibir, obviamente que si nosotros estos colores los vamos a percibir si estamos pegados a la pantalla o incluso con una lupa. A medida que nos acercamos y a muy poca distancia, nuestro color ya no puede discriminar a estos puntos como de color separado, y lo toma como un solo punto del color resultante de la sumatoria de estos tres tonos. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros veamos la pantalla que esté configurada de esta manera, vamos a tener la percepción del color blanco más puro que ese monitor, en este caso, puede reproducir. Es decir, tenemos los tres colores a la máxima intensidad, no podemos producir un blanco más brillante que este que estamos viendo en este momento. Si nosotros, por el contrario, apagamos las tres luminóforas y todas las luminóforas de ese monitor y tenemos 0, obviamente vamos a tener la sensación del negro, ¿sí? Y acá hay un problema. Si nosotros ponemos muchos monitores negros puestos negro uno del otro, nos damos cuenta que no todos tienen el mismo color de negro, ¿sí? Es prácticamente imposible que los monitores puedan reproducir el negro, y esto explica un montón de problemas que los fotógrafos tenemos y diseñadores en lo que es lo más difícil en la fotografía digital hoy en día, que es lo que se denomina la gestión de color. Pero eso es un tema que quedará, esperemos, para otra charla. Lo que me interesa ahora que entendamos es cómo nuestro monitor reproduce ese color, y vamos a hacer algunos ejercicios intermedios, como por ejemplo, qué pasa si ponemos todas las luminóforas de los tres canales a la mitad de su intensidad, o sea, a un nivel de brillo, por ejemplo, 125. ¿Qué va a percibir nuestro ojo? Lo que vemos en el cuadradito de abajo, ¿sí? Va a percibir un nivel de gris. Y así va a pasar siempre y cuando manipulemos los niveles de brillo de los tres colores en la misma graduación. Siempre tengamos el mismo valor, ya sea 20-20-20, 80-80-80. ¿Sí? Mientras más alto sea el valor, más brillante o más claro va a ser ese gris, y mientras menos sea ese valor, más oscuro va a ser ese gris, pero no vamos a mostrar color, siempre vamos a mostrar el gris, o sea, un tono neutro. Ahora, si empezamos a tocar color por color y empezamos a apagar luminóforas de un color, ¿qué estamos ejercitando? Estamos aplicando la síntesis aditiva. Si yo apago, obviamente, el canal del azul, ¿qué me va a quedar? El verde y el rojo, por lo tanto, mi ojo va a hacer la síntesis de ese color y va a tener la sensación de amarillo, ¿sí?
Y así sucesivamente en los tres colores. Si apagamos el verde, vamos a tener la sensación de magenta, y si apagamos el rojo, vamos a tener la sensación de cian. Esto que está pasando acá va a variar en cada punto de la imagen, como vemos acá. Entonces, si nosotros hiciéramos ahora esta prueba con una imagen, háganlo si quieren después, en su televisor o en su monitor, vemos que si miramos la parte del amarillo, que vamos a ver justamente lo que terminamos de ver, vamos a ver prendida a una alta intensidad el rojo y el más verde de esa luminófora, y apagado la restante. Si vemos el rojo, va a pasar lo mismo. Si vemos el blanco, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tenemos todo las luminóforas prendidas a su máxima intensidad, y si hubiera alguna zona negra, ¿qué veríamos? Todas las luminóforas apagadas, cumpliendo los preceptos justamente de la síntesis aditiva que estamos viendo más arriba. Ahora bien, como vimos, la tecnología analógica capturó, que es un término nuevo en realidad, registró color y lo reprodujo como terminamos de ver, hasta que llegamos a lo que nos convoca, ¿sí? Pero que vemos que simplemente es una extrapolación de lo que venimos viendo, que es la imagen digital. Y la imagen digital, para entenderla sucintamente, se caracteriza por ¿qué? Por subdividir la escena, es decir, yo cada vez que fotografío una escena, hablando de tecnología digital, ¿cómo hace mi cámara, mi sensor para capturar esa escena? La subdivide en pequeños cuadraditos, mucho más chicos de lo que estamos poniendo acá, que es simplemente una mera ilustración. ¿Y qué hace? Registra los niveles de brillo de cada uno de esos cuadraditos que estamos enfocando. De esta manera se reproducen imágenes en la tecnología digital con un elemento que hoy es muy conocido, se llama mucho, que es el píxel. A cada uno de esos cuadraditos, que denominamos píxel, va a representar el mínimo elemento de la formación de una imagen digital. Es decir, una imagen digital no hay medio píxel, ¿sí? Hay uno o no hay nada. Y podemos decir que equivale al grano de plata de la vieja película analógica que terminamos de ver. Si nosotros acá a una foto digital, ya sea con un procesador de imágenes, con cualquier software procesador de imágenes o con algún otro elemento, podemos pararnos sobre cualquier píxel de esa imagen, la herramienta nos va a decir que ese píxel está compuesto en realidad por 3 valores correspondientes cada uno a cada color primario de la síntesis aditiva. En este píxel, por ejemplo, que estamos viendo, nos dice que está compuesto por un valor de rojo de 225, uno de verde de 190 y uno de 183. Son valores bastante cercanos, por lo tanto, y como vemos en la foto, estamos hablando de un tono bastante cercano a un gris, ¿sí? Esto que hacemos con un píxel lo podríamos hacer con todos y cada uno de los píxeles que componen una imagen. De hecho, esto nos lleva a la definición de fotografía digital, donde la fotografía digital, ¿qué es? Es la representación numérica de una imagen. Cuando nosotros grabamos una foto en nuestra tarjeta de memoria o en nuestro disco rígido, ¿qué estamos grabando? Estamos grabando un archivo de información que ¿qué contiene dentro? Básicamente contiene los valores de rojo, verde y azul o RGB de cada uno de sus píxeles y la ubicación espacial del mismo. Es decir, las coordenadas que nos dicen que ese píxel que yo estoy hablando está puesto en tal lugar de la imagen, porque si no, no había forma de definir la imagen. Si se pierde las coordenadas de ese punto, no podríamos después reconstruir la imagen, ¿sí? Javier, es como antes en la otra película, digamos, fotográfica antigua, se guardaba la información de manera química, se podría decir, y en este caso la digital es numérica, como decía ahí abajo. Exactamente, la fotografía analógica es un fenómeno de tipo fotoquímico, que quiere decir de la captación de luz a partir de un elemento fotosensible que al variar su composición química puede representar a esa luz que lo impactó, ¿sí? Eso es lo que se llama un registro de huella, es una impronta física que yo puedo ver y tocar, ¿sí? Y al proyectar luz a través de eso puedo regenerar esas condiciones de luz. Eso que por un lado hace en cierta forma frágil y en cierta forma nos hace concebir a la fotografía analógica como en desuso. Fíjate vos que hoy en día uno de los valores que nosotros incluso en la carrera queremos revalorizar.
¿Por qué? Porque a no ser que pase alguna catástrofe mayor, ese registro de huella lo vamos a tener siguiendo durante mucho tiempo. En el caso de la imagen digital, como terminamos de decir, ese archivo es simplemente una receta de cómo recomponer esas condiciones de luminosidad, de brillo y de color. Pero si bien eso es inalterable, que es algo que no vamos a hablar ahora, ¿sí? Es una ventaja de la información digital, depende de la integridad del soporte en el cual yo guarde esa información. O sea, la integridad de mi tarjeta de memoria, la integridad de mi disco rígido y de todo elemento en el cual yo reservo esa información. Si yo tengo un fallo catastrófico en mi disco rígido, voy a perder por siempre ingente cantidad de imágenes que es prácticamente imposible perder un archivo analógico. Por eso también creo que habló algo Chelco con Hugo Gesell en la otra charla, pero volvemos acá a referenciarlo de acuerdo a lo que vos nos planteás, ¿sí? Que es muy importante. Para redondear, la fotografía digital es una bendición por un montón de factores, pero también es una espada de Damocles por el riesgo que implica en su pérdida, ¿sí? Hoy en día, enormes cantidades de imágenes, enormes recuerdos, están en condiciones mucho más frágiles que quizá las fotos de nuestros abuelos, ¿sí? O de nuestros parientes de hace 100 años atrás. Eso también hay que hacerlo y tenemos que tomar medidas en cuanto a eso. Para no demorarnos mucho, ¿qué estamos viendo acá? Volviendo a lo que dijimos recién, para entender qué es una fotografía digital. Estamos viendo dos píxeles, en este caso un píxel que, como vemos, es un píxel verde puro de un brillo intermedio, 127. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su canal rojo y en su canal azul tiene 0. ¿Sí? Y si hacia ese mismo píxel le empezamos a agregar valores en los otros canales, ya empezamos a buscar colores más tendientes, por ejemplo, hacia los cianes o hacia los azules. Lo que vemos al lado son las 3 capas de información que necesitamos tener en una imagen digital para tener una reproducción de color completa de todos los colores que nuestro ojo puede ver, ¿sí? Como vemos abajo, arriba, mejor dicho, la capa que corresponde al rojo, la que corresponde al verde y la que corresponde al azul. ¿Esto a qué nos lleva? Para entenderlo, a una analogía de lo que pasaba con el cine, ¿sí? ¿Qué pasaba en el cine? Un proyector proyectaba luz blanca a través de una película que tenía estas 3 capas, ¿sí? Y esa película filtraba y entregaba en la pantalla el resto de longitudes de onda, con la cual sobre la pantalla blanca mi ojo volvía a tener la recomposición de color, pero tenía 3 vías cada uno para un color primario. El equivalente digital a este concepto es lo que se conoce justamente con canal de color, ¿sí? Los famosos canales RGB, en el cual tengo un canal dedicado al rojo, un canal al verde y un canal al azul, que recreados en su totalidad nos permiten reconstruir la paleta total de colores, ¿sí? Que yo incluso en cualquier procesador de imagen, Photoshop, GIMP o lo que sea, puede haber una herramienta que me permite ver estos canales e incluso puedo ir apagando uno u otro y ir viendo simplemente uno de esos canales, ¿sí? O pudiendo hacer alguna corrección canal por canal. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? A la parte final de nuestra charla, a lo más difícil, y que fue lo que la tecnología más tardó en hacer, y lo que la tecnología hoy no puede hacer con la elegancia y con la eficiencia de nuestra vieja película fotográfica. ¿A qué me refiero? El esquema que representa la fotografía digital es lo que estamos viendo. Tenemos una escena, tenemos un lente, que eso no ha cambiado, y tenemos algún elemento que de alguna manera transforma esa información de brillo, de luz, en números, ¿sí? En este caso 0 y 1, porque se trata de información binaria, que no nos vamos a tener a hablar sobre eso. ¿Cuál es el elemento que nos permite hacer el registro de color en la tecnología digital y en la foto digital? Es el famoso sensor, y vamos a tomar como ejemplo para explicar esto que ocurre, el sensor CCD, que fue el primer sensor que se desarrolló con uso comercial, que quiere decir dispositivo cara acoplada por su términos en inglés, y que si bien fue el sensor que reinó y que posibilitó al mundo tener imagen digital, hoy está en franco retroceso a otras tecnologías semejantes, pero con algunas variaciones. Pero no nos vamos a detener en eso. ¿A qué me estoy refiriendo? Todas nuestras cámaras, nuestros teléfonos, nuestras tablets, tienen en algún lugar esta ventanita
¿sí? Que es el equivalente a nuestra vieja película fotográfica, que es donde el lente va a proyectar la imagen que está captando en ese momento. Si nosotros pusiéramos poner nuestro sensor en un microscopio, veríamos esta especie de plancha de ravioles, le digo yo, para asociarlo con algo familiar, que son en realidad pequeños microlentes de nivel microscópico que lo que hacen es, fíjense, esto que estamos viendo acá es un píxel, que es la unidad que constituye nuestro sensor, y para que la luz pueda ser captada, hablando mal y pronto, cada píxel es como un baldecito en el cual la luz tiene que llegar hacia el fondo de ese baldecito para poder ser transformada en información. Si no tuviéramos esos microlentes, gran parte de los sensores de hoy en día podrían funcionar porque, como ven acá, de estos 5 rayos de luz, solamente 3 pueden llegar hasta el área sensible de este píxel y otros no. Gracias a un microlente, que es una tecnología realmente increíble, cada uno de estos píxeles tiene arriba un pequeño lente semejante a nuestra cámara que hace que la luz se concentre y la mayor cantidad de esa luz pueda llegar finalmente a la parte inferior, que es donde yo necesito que llegue. ¿Cómo funciona sucintamente, muy rápidamente, un sensor? Cuando llega la luz a cada píxel o fotocito, que ese es el nombre correcto que deberíamos llamarlo, genera que algunos electrones del material que compone esto que es el silicio, que es el equivalente a la plata en la tecnología digital, queden encerrados en la parte trasera de ese píxel y cada uno de estos electrones representa un fotón de luz que llegó al mismo. ¿Qué quiere decir? Que mientras más fotones o más cantidad de luz llegó al píxel, mayor cantidad de electrones quedaron atrapados en este píxel, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar después? Cada uno de esos píxeles, recordemos que están alineados en una matriz, en líneas y columnas, tiene que esa información sacarla del sensor. ¿Cómo la saca? En el caso del CCD, de la misma manera que nosotros salimos del cine, ¿sí? Cuando estamos en el cine y termina la película, no podemos saltar de nuestra butaca directamente a la puerta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que caminar hasta el pasillo y del pasillo poder salir en hilera uno detrás de otro. Lo mismo hace un sensor digital del tipo CCD. Esta información o estas cargas van saliendo, se la van pasando de un píxel a otro hasta una línea de píxeles que lo que hacen es sacar toda esta información hasta lo que se llama etapa de salida y en última instancia a un aparato que se llama conversor analógico digital, que hace lo más importante, que es que medir o en cierta forma mensurar la cantidad de electrones que quedó en cada uno de esos píxeles y asignarle un número binario. Recién ahí podemos decir que tenemos una imagen digital. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un valor binario que representa a la cantidad de electrones, o lo que es lo mismo, cantidad de luz que llegó a cada uno de estos píxeles, ¿sí? Javier, Entonces, lo que se nota entonces es que el proceso que antes se hacía, como decíamos, con la plata, ahora esto lo ocupan los electrones y permiten esta reutilización. O sea, al pasar la información vuelve a quedar de nuevo, por así decir, en blanco y disponible para otra foto, y por eso la instantaneidad de la fotografía de hoy. exactamente. Como dijimos recién, la fotografía analógica era un fenómeno de tipo fotoquímico. La fotografía digital es un fenómeno de tipo optoelectrónico, es decir, o fotoelectrónico, de hecho, de alguna manera. Es decir, es la conversión de la luz en una carga eléctrica, ¿sí? Y posteriormente esa carga eléctrica medida y representada por un número, ¿sí? Y ahí tenemos justamente nuestra definición de fotografía digital como la representación numérica de una imagen. El que hace el muestreo de esa imagen es justamente nuestro sensor, que divide la escena en millones de puntos y a cada uno de esos puntos le asigna un valor numérico que representa la imagen. Hasta acá estamos bárbaros, como vos decís. La gran ventaja es que esto es reutilizable, a diferencia de la fotografía analógica, que cada fotograma quedaba inutilizado y quedaba con esa impronta por siempre. Nuestro sensor, hablando en términos actuales, es reseteado después de cada foto y vuelve a quedar habilitado para el registro de una nueva imagen. Pero si nosotros nos detenemos acá y nos ponemos a pensar, nos encontramos con el mismo problema que se encontraron los pioneros de la fotografía con la fotografía blanco y negro.
Así como la plata no podía discriminar qué longitud de onda le impactaba, solamente podía decir llegó mucha o poca luz, el píxel tiene el mismo problema, ¿sí? No puede discriminar cuantitativamente, mejor dicho, no puede discriminar cualitativamente la longitud de onda. No puede decir me llega tanto rojo, verde o azul, simplemente me llegó tanta luz, pero sin saber qué color es. O sea, que el sensor, tal cual lo terminamos de explicar, es ciego al color. O sea que con un sensor de este tipo solamente podríamos reproducir fotografía en blanco y negro. Pero obviamente tenemos fotografía a color. ¿Cómo hizo la técnica para poder hacer esto? Si vemos este esquema, es lo que termino de decir. En un sensor sin ningún tipo de aditamiento va a llegar a cada píxel, ¿sí?, luz blanca, o sea, compuesta por rojo, verde y azul, y la señal eléctrica, producto de este impacto de fotones, va a ser una común para los tres, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un solo tipo de información. ¿Cómo hizo la tecnología para poder darle a los sensores digitales la misma capacidad que tenía nuestra vieja película fotográfica para poder discriminar el color? ¿Qué trató de hacer en su momento? Hacer lo mismo, que tener un sensor de 3 capas que pudiera hacer lo mismo que la fotografía, que la vieja película a color. Eso en realidad vamos a hablar con propiedad, ese sensor existe, pero no ha proliferado en la industria. En realidad, la solución técnica que se ha impuesto y con la cual funcionan, puedo llegar a decir, el 90 y pico % de los sensores de todo el mundo, es una solución que es de este tipo. Si nosotros volvemos a ver nuestro sensor otra vez con el microscopio y vemos debajo de esos microlentes que vimos recién, nos vamos a encontrar con un patrón como este, ¿sí? Vamos a ver con sorpresa que arriba de cada píxel vamos a encontrar un pequeño filtro de color que, oh casualidad, corresponde a los colores primarios, ¿sí? Y si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que no están repartidos de manera proporcional, sino que hay el doble de filtros verdes por cada filtro rojo y por cada filtro azul que compone nuestro sensor. ¿Esto a qué responde? Y acá respondo a la pregunta que vos hiciste recién, que al momento de diseñar los sensores, ¿qué está pasando acá? Antes de avanzar, a esta solución se le llama mosaico de Bayer, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la empresa alemana, sino que es el apellido del ingeniero que se le ocurrió esta idea, ¿sí? El mosaico de Bayer, ¿qué propone? En cierta forma, fíjense, el mosaico de Bayer es una claudicación tecnológica. Los ingenieros dijeron, no podemos, al menos por ahora, hacer que cada fotocito, cada píxel, capte los 3 colores. Entonces, ¿qué pasa? No rendimos. Simplemente vamos a hacer que cada uno de nuestros píxeles capte solamente un color primario. ¿De qué manera lo voy a hacer? Con el viejo fenómeno de la transmisión selectiva que vimos que funcionaba en las películas, que funcionaba en todo lo que hemos visto. Si yo pongo ahora sobre este píxel un filtro rojo, ¿qué va a pasar? Obviamente el filtro rojo va a dejar pasar solamente su color y va a impedir el paso de los otros 2 colores primarios. Por lo tanto, la señal eléctrica que ahora emane de este píxel va a corresponder solamente a la longitud de onda del rojo. Por lo tanto, ahora mi píxel sí puede discriminar color. Ahora sí puede hacer una medición cuantitativa de color, pero a un costo altísimo, que es resignarse a no poder capturar los otros 2 colores primarios. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Entonces, si nosotros vemos un sensor moderno, en un corte podemos decir lateral, ¿qué vemos? Acá vemos cómo está compuesto el píxel, vemos los microlentes que ya vimos, vemos cómo llega la luz, los microlentes la hacen converger en el fotodiodo donde se realiza la captura de los electrones, y como ven, antes de eso, cada píxel tiene su red de filtros, por lo tanto, este píxel va a capturar información del rojo, este del verde y este del azul, y así vamos a lograr una imagen, ¿sí? Ahora, bien, de esta forma tenemos una imagen color, ¿sí? Hemos capturado las 3 longitudes de onda, pero tenemos un problema, ¿sí? Que si vamos a ver los canales, la imagen que saldría
de esta solución, a menos de esta manera, nos encontraríamos con esto. No sé si se ve más o menos bien. ¿Qué quiere decir? Cada píxel solamente puede reproducir la longitud de onda de la cual tiene información, ¿sí? Porque los píxeles rojos solamente tienen información de un canal, que es el rojo, así los verdes y los azules, ¿sí? Perdón, y no hice la aclaración. ¿Por qué hay muchos más filtros verdes? Simplemente porque lo que vos dijiste recién. Los ingenieros dijeron, con mucha lógica, si nuestro ojo es mucho más exigente y puede discriminar mucho más los verdes, entonces sacrifiquemos los otros dos colores y registremos información real en la gama del verde, que es donde menos vamos a poder engañar a nuestro sistema visual. ¿Se entiende? Entonces, volviendo a lo que vimos recién, a esto es la imagen que en teoría genera nuestro sensor. Sin embargo, yo cuando veo una imagen veo esto. ¿Qué pasó? En cada uno de nuestros píxeles apareció de pronto información en otros tres canales, ¿sí? Que no capturamos, esto es lo importante. De algún lado salió el valor de esos dos canales que cada píxel tenía en cero porque no tenía información. Entonces, ¿cómo es posible esto? Si nuestro sensor no pudo capturar 2/3 de la información de color, ¿qué hicieron los ingenieros? Algo muy salomónico, dijeron, no podemos capturarlo, entonces lo inventamos. O dicho de otra forma, algo más de inventarse algo demasiado improvisado. Lo calculamos. ¿Mediante qué? Mediante un proceso matemático que se llama interpolación cromática. ¿Qué quiere decir la interpolación cromática? Es, a partir de la información existente, calcular mediante un proceso matemático y recrear la información que no logré capturar. Vamos a verlo en detalle y se va a entender. Esto que estamos viendo acá es el sensor con el mosaico de Bayer, y lo que vemos acá son ejemplos de 3 píxeles particulares, ¿sí? Uno azul, uno verde y uno rojo, y abajo el canal incompleto que queda después de que todo el sensor hace su lectura de la información. Como vemos, el canal que más información es el verde, porque tiene el doble de información que los otros dos, pero tenemos un canal del rojo bastante incompleto y tenemos un canal del azul bastante incompleto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a estas 3 capas incompletas de alguna forma las tenemos que completar. Esa tarea la hace una parte de todas las cámaras que se llama el conversor RAW, porque vamos a decirlo de paso y no nos vamos a meter en un tema que es tremendamente amplio. A esto que estamos viendo acá es la famosa imagen RAW o los famosos archivos RAW que a lo mejor han oído nombrar, que es la información en bruto que saca el sensor. En fotografía profesional, lo que se hace es detener el proceso en este momento y que no sea la cámara que haga esto que voy a hablar ahora, sino que lo pueda hacer yo en mi computadora y todas las veces que yo quiera, lo cual es algo mágico y es algo que no existía en la fotografía analógica. Es como si yo a mi negativo, en mi viejo negativo, pudiera revelarlo muchas veces, ¿sí? Y probar distintas soluciones, ¿sí? Sabemos que eso no se podía, ¿sí? Los viejos laboratoristas, cuando había un negativo que no estaba muy bien expuesto, probaban algún recurso y si salía bien, bárbaro, y si salía mal, fuimos, como se dice mal y pronto. Ese negativo ya no puede volver a ser lo que era antes. La tecnología digital nos regala esto que antes no existía, que es poder revelar muchas veces, de manera distinta, el viejo negativo sin perder nunca la información original. Pero eso lo vamos a lo mejor a hablar otra vez. El archivo que estamos viendo acá tiene los 3 canales completos. ¿Y cómo se completó? De manera muy sencilla. Es fácil decirlo, hay que hacerlo. De la imagen RAW del sensor Bayer tenemos ahora información completa en cada canal y una imagen completa en RGB, ¿sí? Que es lo mismo que está pasando acá. ¿Cómo hizo el sistema para reconstruir esa información? Como decimos, y acá en un ejemplo hiper burdo. En realidad, la interpolación cromática es un proceso que incluye algoritmos de altísima complejidad. En muchos casos se calcula que para un solo píxel se realizan más de 100 cálculos. Si eso lo sumamos por los 5 megapíxeles o los 12 megapíxeles que puede tener una imagen digital, nos podemos dar una idea de la capacidad de procesamiento que es necesario tener para reconstruir una imagen digital. Lo cual explica por qué la imagen digital llegó en la década del 2000, ¿sí? Y no llegó antes, simplemente porque no había computadoras suficientemente poderosas y pequeñas para poder ser puestas dentro de una cámara.
Fijémonos en el ejemplo que estamos viendo acá. Tenemos, en la imagen RAW tenemos información, este píxel, que es el que está abajo, este píxel rojo que mide 38, debajo tiene un píxel que no tiene información del rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el sistema? Se fija cuánto vale el rojo, el píxel rojo, que es información real más próximo, y ¿qué hace? Pero en este caso el 38 y el 40. Entonces, ¿qué hace? Suma el valor de uno más el valor de otro, ¿sí? O mejor dicho, estamos viendo el de 38 más 42, ¿sí? Suma 38 más 42, lo divide por 2, es decir, los promedia, y el valor resultante se lo asigna a ese píxel en el canal del rojo. ¿Se entiende? Y así sucesivamente con todos los canales, es decir, sucintamente, cada píxel le pregunta a los píxeles vecinos qué valores tiene para los colores que él no capturó. Los suma, los promedia y se autoasigna un valor. Si es un píxel rojo, se asigna un valor de esta manera para el azul y se asigna un valor para el verde. Y de esa manera se reconstruye lo que estamos viendo acá, que en este caso que es el paso de la imagen RAW incompleta en sus canales de color a una imagen a pleno color, como lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, y es lo que nuestro ojo necesita tener para poder hacer una recreación correcta de color. Todas y cada una de nuestras fotografías digitales ha pasado por este proceso, ¿sí? Ha sido capturada de manera incompleta y ha sido completada por procedimientos matemáticos. Y acá cerramos la charla con una reflexión, ¿sí? Que sin ánimo de parecer nostálgico, fijémonos lo que ha tenido que hacer la tecnología, que hoy nos deslumbra por su sofisticación, y sin embargo vemos que todavía no puede hacer lo que la vieja película hacía, de registrar de manera real los componentes de los 3 canales de color. Así que sí, pero déjame el saludo. Sí, y no sé si Laura está por ahí, si pueden poner a San Luis, forzarlo como principal nuevamente, así los vemos, ahí está, perfecto. Bueno, excelente, la verdad que tendrías que cerrar el compartir, Orlando. Dame un segundo. Sí. Ahí va. Bueno, la verdad que de mi parte mucho agradecimiento a Javier. La verdad que lo que charlaste creo que fue una de las más complejas de todas las charlas de esta clínica de fotografía que tuvimos. Súper completa, si bien como también explicaron otras veces, esto es una carrera que ustedes dan de 3 años, así que claramente hay mucho más para hablar sobre el tema, muchos años más, pero la verdad que súper bien, y yo rescato que la forma en la que lo explicaste fue muy fácil para poder procesos tanto orgánicos del cuerpo, del cerebro, de la física y todo, se pudieron transmitir por acá. Así que de mi parte agradecerles. Algunos NAC seguramente se desconectaron por la hora, y ahí tenemos a Piedrabuena que nos va a decir algo. Bueno, sí, muy linda, lo que sí un poquito extensa, y bueno, lo vamos a tener que dejar porque ya vienen otros talleres. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo y esperamos el link para pasárselo a la gente que por ahí quiere ahondar más un poquito más. ¿Sí? Sí, por supuesto. Una vez que tengamos la grabación, la subimos al canal de YouTube de contenidos del programa, y ahí ya tienen las 4, y cualquier participante que se sume luego, ¿no? Y empiece a ser parte de la comunidad del NAC, puede tomar las 4 clases en tiempo y forma, ¿sí? Así que gracias. Clorinda, ¿tienen alguna pregunta o algo para comentarle a Javier? Hola, de Clorinda, soy Gladys. Me gustaría preguntarle cuál es la diferencia entre la impresión de una fotografía, por ejemplo, RGB y CMYK, creo que era la otra. A ver si te entiendo. Es decir, en general, todos los procesos de impresión involucran la síntesis sustractiva, ¿sí? Por más que nosotros no nos demos cuenta, cuando yo en mi computadora mando a imprimir una foto, lo que hace el software fundamentalmente la computadora, yo en mi monitor estoy viendo una imagen gracias a la síntesis aditiva, es decir, el monitor está proyectando rayos de luz a mis ojos y mi cerebro está haciendo la síntesis y yo percibo color de esa forma.
Cuando yo mando a imprimir, lo que hace el software de impresión es convertir a ese archivo RGB en CMYK. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita hacer esa conversión, porque todos los sistemas de impresión necesitan restar longitudes de onda y no sumar como lo está haciendo mi monitor. ¿Se entiende? Entonces tiene que, de esos 3 canales, pasar a los 4, el amarillo, magenta y el cian, más el negro, que son generalmente las tintas que una impresora tiene. ¿Se entiende? Por eso todos los dispositivos de impresión trabajan siempre según CMYK. Que esto, ya que lo estás preguntando, es generalmente la fuente de más frustraciones cuando uno incursiona en la fotografía digital y quiere llegar a la impresión, que es lograr la correspondencia exacta entre lo que yo veo en mi monitor y lo que finalmente sale impreso. Vale decir desde el vamos que eso es un imposible, entre otras cosas por lo que terminamos de decir, porque el monitor y mi copia impresa están reproduciendo color con 2 fenómenos físicos distintos. Por lo tanto, jamás voy a poder lograr una exacta correlación entre lo que yo estoy viendo en mi monitor y lo que va a salir impreso. Se puede acercar muchísimo gracias a los procedimientos que se llaman gestión de color, porque es algo mucho más complejo y es lo más complejo por hoy en día en fotografía digital. Pero el tema pasa por ahí. No sé si te estoy respondiendo lo que me estás preguntando. Sí, perfecto, muchas gracias. Muy buena la clase. Bueno, si no hay más preguntas, Javier, yo les agradezco realmente, les agradezco la paciencia, como dije al principio, fue toda una patriada tratar de concentrar una hora un poco más el gran tema del color, que como dije al principio, uno de los grandes temas de la fotografía, y quizás coinciden conmigo ahora, que no se puede entender si no hacemos todas esas consideraciones previas, si no entendemos qué es el color, que el color en realidad es algo que nosotros construimos con nuestro sistema perceptivo, y que a partir de eso, la técnica fotográfica, desde sus inicios hasta hoy, ha tenido que encontrar la forma de devolverle a nuestros ojos el estímulo que la realidad le está dando justamente en longitud de onda. Muchísimas gracias por su atención, ha sido un placer y bueno, esperemos que no sea la última vez que nos podamos contactar. bueno, excelente Javier, te agradecemos acá desde el programa y esperamos luego poder armar algo más para el año que viene, estamos en contacto. Gracias Orlando también por las 4 videoconferencias y un saludo grande a a Hugo, que nos permite también esta clínica de fotografía con los especialistas que tienen allá de la carrera. Así que damos por finalizado, les agradecemos a todos los que formaron parte y nos estamos viendo. Gracias Javier, hasta luego. Ana, un segundito. Sí. Hugo me dijo que te pongas en contacto después con él por teléfono si es posible y no hemos recibido todavía el link del video 3 y bueno, y obviamente vos estarás enviando. Sí, no te hagas problema, ahora lo charlamos, yo ahora voy a mandar los mails, igual siempre que entren en YouTube, ponen contenidos NAC, hay un canal y ahí se suben todas las videoconferencias, no tienen que esperar el link que les mandemos porque a veces nos envían solo unos NAC, sino que si ustedes googlean en YouTube y se meten y ponen contenidos NAC, les sale el canal de contenidos nuestros y están todas las videoconferencias que se vienen haciendo desde el inicio del programa, ¿sí? Así que ahí las van a encontrar. Yo igualmente ahora cuando estén las 4 voy a reenviar para que aquellos NAC que no se pudieron sumar lo tengan también a la mano. Bueno, muchísimas gracias Ana, no te olvides comunicarte con Hugo. Dale, perfecto, gracias. Chao.